Buenas noches. No hay duda que es un verdadero privilegio estar acá con ustedes de nuevo después de esta pequeña ausencia. Y también es cierto que como una lluvia, como dice un texto que vamos a leer en el libro de Isaías, como la lluvia hemos estado siendo nosotros eh, alimentados desde el cielo con palabra de Dios. Tenemos la dicha, el privilegio de estar siendo nutridos toda la semana, excepto el sábado. Todas las semanas que ha durado esta pandemia, nosotros hemos sido alimentados por una palabra sana, equilibrada, por la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos a Dios y le damos gracias porque es indudable que es el Señor el que nos ha protegido hasta aquí. Es el Señor el que ha guardado la vida de muchos de nosotros para que hoy podamos continuar esta misión que Él nos ha encomendado. La gran comisión. Y lo estamos haciendo con mucha alegría, con mucho gozo, con mucho ánimo. Solamente que no debemos desmayar y no debemos descuidarnos, porque nosotros no podemos darnos el lujo de distraernos. Sabemos muy bien que las circunstancias que nos rodean en este momento son propicias para que con mucha facilidad pueda llegar en algunos el desánimo, pueda llegar la duda, que es la que el enemigo explota en nuestro corazón. Todas nuestras debilidades son las que son usadas en contra nuestra. Entonces por eso es que nos recomienda el Señor que todas las debilidades que nosotros tenemos las llevemos a Él, las llevemos al trono de la gracia, para poder caminar en las fuerzas del Señor, no en nuestras propias fuerzas. Nuestras fuerzas son absolutamente limitadas, pero las fuerzas del Señor son infinitas. Vamos a orar, pero antes de comenzar a orar, yo quisiera leer este texto hermoso, precioso, que dice mucho a nuestras vidas si nosotros le prestamos atención. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Vamos a leer Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Y dice su palabra: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en todo aquello para que la envíe. Y nosotros tenemos un gran privilegio, hermanos, porque hemos sido regados, alimentados con la lluvia y la nieve. Cuando yo leía este versículo 10, yo no entendía por qué decía, ¿y por qué la lluvia y la nieve? No había yo entendido el mensaje que Dios ha puesto en este versículo hermoso. Porque sabemos muy bien que la lluvia de una sola y de una buena vez riega los cultivos, las plantas, la vegetación, produce vida, ¿verdad? Pero yo decía, ¿y la nieve? ¿Por qué la nieve? Sí, hermanos, porque en algunos lugares no es lluvia la que cae, sino nieve. Pero el Señor tiene todo bajo su control, porque esa nieve, hermanos, tarda en derretirse. Se queda, si el clima está muy frío, cae la nieve y se acumula en varios lugares, en muchos países. Allá donde vive mi hijo en Canadá, así ocurre. Hay más tiempo de frío en el año que época de calor.
Entonces la nieve cae y no es sino a través del sol, del calor que genera el sol, que la nieve se derrite y se convierte en esa agua que va a propiciar que muchas semillas puedan germinar, puedan echar raíces y puedan fructificar. Así que ahora sí vamos a orar suplicándole al Señor su presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, suplicándole al Espíritu Santo que sea el invitado especial esta noche. Señor, gracias te damos esta noche. Tus designios, Señor, son firmes y verdaderos. Tu palabra siempre ha tenido y tendrá resultados concretos que prosperan, pero en tu tiempo, Señor. Para cumplir tus propósitos, danos, por favor, un corazón suave, dócil, obediente y lleno de tu amor por sobre todo, para no cuestionar tu palabra, sino creerla y ponerla en práctica, con fe, con la certeza de su cumplimiento, y así poder enseñar a otros y animarlos a que confiemos juntos en la palabra que tú has enviado para dar fruto, para dar semilla al que siembra y pan al que come. Señor, todo esto te lo suplicamos con acciones de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, debemos nosotros aprender a distinguir entre el cristianismo auténtico y el falso. ¿Cuál es la fe auténtica de la que no lo es? Uno de los problemas de muchas iglesias cristianas en todo el mundo se debe, hermanos, a las falsas conversiones, sin un verdadero arrepentimiento, sino simplemente han creado una fórmula evangelística de decir una oración, repetirla y con eso afirmarle y asegurarle a la gente que a partir del momento que él dijo esa oración ya es salvo y que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero hermanos, muchas de estas personas solamente hacen una oración movidos intelectualmente o para que no los critiquen, pero no hay ni siquiera un asomo de arrepentimiento en sus vidas. Y eso es un falso y desequilibrado evangelio predicado o enseñado que produce cristianos sin fundamentos bíblicos sólidos y profundos. Frecuentemente un corazón endurecido por el orgullo o el maltrato recibido o la incomprensión o el egoísmo o la obstinación no permiten que el evangelio verdadero penetre los corazones, eche raíces y crezca para salvación. Personas, hermanos, que consideran creer en el evangelio de Jesucristo y que además creen que han depositado su confianza en Jesucristo. Así lo declaran muchas personas, pero no se ve en ellos el fruto del evangelio. No logramos nosotros ver frutos dignos de arrepentimiento, precisamente por eso, porque cuando ellos hicieron esa oración, no hubo un espíritu de arrepentimiento, no hubo la presencia del Espíritu Santo que acompañó en ese momento a la persona que con muy buena intención estaba evangelizando a esas personas. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo nos ilustró, hermanos, en la parábola del sembrador. Los tres primeros terrenos en los que cae la semilla del evangelio verdadero habla de falsas conversiones por diferentes causas que el Señor explica. Vamos entonces hoy, con la ayuda del Señor y por medio de su Espíritu Santo, a reflexionar y a escudriñar la palabra, pero sobre todo esta parábola del sembrador, para que nosotros veamos cómo realmente se pueden producir esas falsas conversiones y no tiene mucho tiempo de duración, no permanece mucho tiempo. La primera semilla describe a una semilla que cae junto al camino. Es un terreno, hermanos, que la palabra lo identifica como endurecido.
por las que transitan por él todos los días, pisoteándolo sin darle valor, a veces ignorando el gran beneficio que propicia tener ese camino y haciendo una capa de tierra muy dura e impenetrable en la superficie de ese camino. De tal manera que la semilla queda en esa superficie endurecida, refiriéndose a la falta de receptividad de la predicación del Evangelio que muestran los hombres rebeldes, descuidados y obstinados. Y para eso yo les voy a suplicar que me acompañen al Evangelio según Mateo, capítulo 13 y verso 4. Hermanos, amados, yo voy a estar citando versículos de la Biblia, lenguaje actual, de la NBI, de la Reina Valera 1960, porque yo he elegido algunos versículos que nos ilustran de mejor manera las verdades que nosotros ahora queremos establecer en nuestro corazón. Mateo capítulo 13, verso 4, ¿verdad? Biblia, lenguaje actual. Y dice, y mientras sembraba, mientras esparcía la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Y luego en el verso 19 del mismo capítulo 13 del Evangelio según Mateo, da la explicación de qué fue lo que sucedió aquí. Mateo capítulo 13, verso 19. Dice, cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. Vamos a ver un panorama primero de los 3 primeros terrenos donde cayó esta semilla, esta palabra del reino de los cielos, la palabra del Evangelio. Y después vamos a ir quizá entrando en mayores detalles. La segunda semilla fue sembrada en pedregales. Eso está en Mateo capítulo 13, versos 20 y 21. Ahí vamos a ver la segunda semilla que fue sembrada en pedregales. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. Verso 21. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo, se marchita. Vamos a ver dentro de este panorama la tercera semilla. La tercera semilla fue sembrada entre espinos o cardos. Eso está en Mateo capítulo 13 y verso 22. La semilla que cayó entre espinos o cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos, placeres y comodidades de las riquezas ahogan esta palabra y al final no produce fruto. Queda manifiesto que el resultado de sembrar depende de la condición del terreno. Los misterios del reino de los cielos, dijo nuestro Señor Jesucristo, a los que se refiere nuestro Señor Jesucristo en Mateo 13, versículos 10 y 11, Mateo capítulo 13, versos 10 y 11. Cuando yo leí la primera vez este versículo, a mí realmente me impresionó lo que ahí está escrito. Me impactó, porque yo estaba muy tierno en el Evangelio y me sacudió un poco este versículo, sobre todo el versículo 11. Dice Mateo 13, 10 y 11. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Verso 11. Jesús les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, refiriéndose a las verdades espirituales que el hombre natural
no puede discernir intelectualmente, aun cuando están al alcance de todos. Es una revelación concedida por pura gracia a los hombres de fe, pero no concedido a los autosuficientes, a los orgullosos y a los rebeldes. Jesucristo establece un principio espiritual que se repite en otros contextos, que dice que el que tiene fe y amor por la verdad entenderá más y más de los misterios del reino. En cambio, el que no tiene fe ni amor por la verdad perderá aún lo poco que ha obtenido. No es un asunto de intelectualidad, no es un asunto de capacidad, de estudio, de desarrollo mental, sino de corazón humilde, sensible y dispuesto. Y precisamente esta semilla solamente puede fructificar en un corazón arrepentido y humillado delante del Señor. La verdad del reino de los cielos entra en la conciencia de una persona por medio de los oídos y de los ojos. En el cristianismo, la conciencia se refiere a la lámpara que el Señor ha dado al hombre y que es luz, que nos ayuda a examinarnos en lo más profundo de nuestro ser, para guiarnos a toda justicia y a toda verdad por medio del Espíritu Santo. Proverbios 20:27, y aquí en este versículo de Proverbios 20, el versículo 27 del Proverbio 20, yo elegí dos diferentes versiones. La primera versión es la Biblia en lenguaje sencillo, pero decidí poner una segunda versión de la NBI porque me pareció apropiado que nosotros pudiéramos tener un panorama un poco más amplio acerca de esto. Proverbios 20:27 en la Biblia en lenguaje sencillo dice: Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? La conciencia es algo que Dios ha puesto en nuestro interior, que cuando nosotros hacemos algo indebido o pensamos hacer algo indebido, empieza como una alarma, como un sensor a darnos avisos. Y después, si no nos hemos detenido y lo hemos hecho, realmente nos llena de congoja el corazón. La conciencia nos está diciendo que algo no está bien delante del Señor. Miren cómo dice la Nueva Versión Internacional: el espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito del ser. Ya está refiriéndose al espíritu que ha sido vivificado, al espíritu que después de haber recibido a Jesucristo y haberlo dejado entrar a nuestro corazón, ha cobrado vida nuevamente. El espíritu nuestro que estaba muerto antes de recibir a Cristo. Ese mismo espíritu, dice la NBI, que es lámpara del Señor. Además, la predisposición del corazón contra la verdad del Evangelio determina la admisión o no a nuestro interior, pues el hombre no está exonerado de esa responsabilidad de decidir voluntariamente. Hermanos, si bien es cierto, Dios nos ha dejado el libre albedrío, Dios no ha hecho robots que simplemente le obedezcan automáticamente. No, Dios quiere personas, Dios anda buscando personas que voluntariamente elijan tomar la mano que extiende nuestro Señor de ayuda, de misericordia, de amor, de gracia, y que nos tomemos de ella para poder caminar junto a Él. Esto lo ilustra y lo dice clara la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 30 y verso 19. Esa responsabilidad de decidir voluntariamente, el Señor la deja bien claro aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 30 y verso 19. Es de todos conocidos, porque el Señor cita testigos por lo que nos está recomendando hacer. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros,
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, dice la palabra. Hermano, ¿por qué dice hoy contra vosotros? Hermanos, porque acabamos de leer nosotros que el espíritu humano es la lámpara del Señor y que Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos. Y esa predisposición que tienen muchas personas en el corazón contra la verdad del Evangelio es la que el Señor ahorita está diciendo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Está hablando contra vosotros, los que cuestionás todo, los que argumentás contra la palabra, los que no basta que haya salido la palabra de la boca de Dios, sino que quieres ponerle tus argumentos humanos, producto a lo mejor de una mala enseñanza que has recibido. La Biblia nos presenta, hermanos, a un Dios que desea que todos los hombres se vuelvan a Él voluntariamente y se salven. Pero la decisión a favor o en contra es responsabilidad de cada uno de nosotros. Así lo dice la palabra. El libro de Ezequiel, capítulo 33 y verso 11, nos lo dice. Ezequiel 33, 11. Dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? En este versículo precioso, hermanos, el Señor nos dice que no quiere la muerte del impío, ni aún del que anda pecando deliberadamente, ni aún del que anda muerto en sus delitos y pecados, ni aún el que dice que se complace haciendo algunos pecados, ni aún de ese el Señor quiere la muerte, sino quiere que se vuelva el impío de su camino y que viva. Pero hermanos, es hermoso cómo el Señor está interesado en cada uno de nosotros. Nos ruega, y mire, volveos, dice, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Pero miren, hermanos, lo que dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, dice. Verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, nosotros tenemos la dicha, el privilegio de estar siendo expuestos, de tener la oportunidad, porque es la oportunidad la que tenemos todos los que formamos parte de esta iglesia, de estos ministerios asociados. Todos los días, hermanos, tenemos la oportunidad de llevar nuestra vida y exponerla al agua limpia de la palabra, al agua pura de la palabra. Porque el Señor quiere limpiar, como dice Ezequiel 36, 25, todas nuestras inmundicias y todos nuestros ídolos. Quiere limpiarlos Él con agua limpia. Y entonces, hermano, dice que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Jesucristo es la verdad. Su palabra es la verdad. Él es la palabra. Él es el verbo que se hizo carne. Entonces, en esta parábola del sembrador, Jesucristo quiere asegurarse que los discípulos escogidos por Él entiendan bien la diferencia de los 4 terrenos o corazones donde cae su palabra como una semilla. Ahora vamos a volver
Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La primera clase de terreno es el que oye la palabra del reino, pero la oye con simpleza, hermanos. Oye el evangelio y dice que no la entiende, cuando la verdad de las cosas es que no quiere entenderla por la simpleza con que él se pone delante de la palabra del Señor, de la palabra de Dios, de la sagrada palabra de Dios. Entonces, es indiferente al mensaje del evangelio o lo rechaza. La palabra no logra penetrar en su corazón, hermanos, aunque la intención del sembrador es buena. El Señor dice que el diablo, representado en las aves como enemigo del reino de los cielos, de donde fue expulsado el enemigo, procura en toda manera evitar que la palabra penetre y brote en el corazón de los oyentes para producir fruto. La segunda clase de terreno son pedregales. Representa el corazón que se siente atraído por los beneficios del mensaje del reino y con emoción lo recibe con gozo, pero no considera el costo de seguir a Jesucristo. Esa es precisamente el riesgo de esos métodos evangelísticos que no están acompañados por la unción del Espíritu Santo, sino que el único propósito es hacer estadísticas, llenar iglesias. Yo no digo que eso es malo. No, claro que no es malo. Pero las personas que están dentro de las iglesias, ¿realmente están arrepentidas de la vida que llevaban? ¿Se han arrepentido de haber ofendido tanto al Señor? ¿De haber sido tan rebeldes? Esa es la pregunta. Entonces ellos realmente no consideran el costo de seguir a Jesucristo, que es negarse a sí mismo y tomar su cruz. Jesucristo menciona dos cosas que causan sorpresa y tropiezo, que es la aflicción o la persecución por causa del Evangelio. Tales personas no esperaban que el mundo los tratase como trataron al Señor. Muchos leen en la palabra cómo trataban la clase religiosa a nuestro Señor Jesucristo cuando Él desarrolló su ministerio aquí en la tierra. Y ellos ven todo tipo de desprecios, amenazas, preguntas que eran con malicia. Pero estas personas que no vivieron un arrepentimiento en el momento de estar suplicándole al Señor perdón, no esperaban que el mundo los tratase así. En el Evangelio, según Juan, capítulo 15, del 18 al 20, encontramos nosotros algo que nuestro Señor les dice a sus discípulos. Evangelio de Juan, capítulo 15, del 18 al 20. El Señor le dice a sus discípulos y a todo el que quiera ser su discípulo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Verso 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Hermanos, muchos cristianos pretenden que por haber tomado la decisión de incorporarse a una iglesia cristiana, todo el mundo les va a aplaudir, todo el mundo les va a hacer fiesta, lo va a estimular. Pero el Señor nos está aclarando que dice de que como Él nos eligió del mundo, que el mundo nos aborrece, dice. Verso 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo
no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Tenemos que saber que hay un costo, hay un precio que pagar por todo aquí en la vida, y mucho más por algo que tiene un valor incalculable, un valor eterno. Entonces, la sorpresa viene cuando alguien no presta atención o no se le enseñan las demandas del Evangelio. Solo le han presentado un Evangelio de ofertas, que le promete todo y que no demanda nada. Ese es el Evangelio que está siendo predicado en muchos púlpitos de muchas iglesias alrededor del mundo. Un Evangelio de ofertas, solo de bendiciones, solo de prosperidad, de felicidad, de salud total. No le enseñan las demandas del Evangelio. Este Evangelio les promete todo y no demanda nada. Se escandalizan y tropiezan al experimentar la incomprensión, las burlas, los insultos, el rechazo y a veces el daño físico por causa del Evangelio. Veamos la tercera clase de terreno. Describe un terreno lleno de malezas espinosas o cardos. Esta maleza crece más rápidamente que la buena planta. Sabemos que la mala hierba se reproduce con una gran facilidad, porque la buena planta hay que cuidarla. Entonces, impiden el desarrollo normal de esa semilla que cayó en medio de esas malezas espinosas y la ahogan, hermanos. No le permiten ni siquiera echar raíces para dar frutos. Tales personas reciben el Evangelio con las mejores intenciones, pero no le dan prioridad ni valor, ni permiten que el Evangelio haga su obra de transformación en sus vidas. Jesucristo menciona dos cosas que impiden el desarrollo del Evangelio: las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas, dice el Señor. Distraídos y divididos por sus prioridades, estos están más enfocados en sus propios intereses por las cosas de este mundo y por eso no producen fruto. Defraudan la esperanza que el Señor puso. La cuarta clase de terreno es la buena tierra. Describe la semilla, le permite crecer y dar fruto que se espera. Aún así, hay diferentes grados de producción de acuerdo a la actitud y disposición del corazón de quien escucha con atención el Evangelio y lo interioriza. Hermanos, las personas que escuchan con atención la palabra de Dios siempre andan buscando la manera de interiorizar el mensaje que Dios les está dando por boca del mensajero. Porque estas personas es la persona que oye la palabra sin cuestionarla y entiende que es para obedecerla y ponerla en práctica dócilmente. Eso lo explica Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este produce ni más ni menos lo que Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 7 versos del 16 al 18. El Señor pone parámetros para que nosotros podamos identificar quién realmente ha dispuesto su corazón para que la semilla que ha sido sembrada pueda echar raíces, germinar y dar fruto. Mateo capítulo 7 versos del 16 al 18. Y dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Verso 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos,
ni el árbol malo dar frutos buenos. En verdad, los frutos visibles revelan la condición del corazón. Hermano, tienen que haber frutos visibles en nuestra vida. Tienen que verse. Yo no estoy diciendo que nosotros vamos a ser cuestionados o que el Señor se va a airar por los errores que cometemos. No. Nuestro Señor Jesucristo es misericordioso y sabe que nosotros somos personas que estamos peleando la buena batalla de la fe, ¿verdad? Que fallamos constantemente, pero Él ve la actitud después de fallar. Él se queda viendo cómo reacciona el corazón. Si vamos a justificar los errores, los pecados, las rebeliones que hemos cometido, o vamos a reconocerlos delante de Él, o vamos a llegar, como dice su palabra, delante de su presencia, a confesarlos en arrepentimiento. En verdad, hermanos, estos frutos visibles revelan la condición del corazón en la misma manera que la cantidad y calidad revelan la clase de terreno. Jesucristo subraya la necesidad de oír, entender y obedecer la palabra de Dios, en contraste con los líderes religiosos de la época en la que nuestro Señor anduvo desarrollando su ministerio, que oyeron la palabra, pero la rechazaron. La rechazaron. Debemos partir de lo que declaró Jesucristo de diferentes maneras. Hermanos, el punto de partida que nosotros debemos de tener es cómo nos ve Dios a nosotros los que hemos sido incluso alcanzados por su misericordia. ¿Y cómo ve Dios al que todavía no le ha resplandecido la luz de Cristo? Miren Mateo capítulo 9, versos 12 y 13. Miren cuántos, la forma de calificarnos a nosotros de parte del Señor. ¿Cómo nos ve el Señor? Mateo capítulo 9, versos 12 y 13. Voy a leer la versión NBI, la Nueva Versión Internacional. Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Luego lo dijo de otra manera, fíjense hermanos. Yo quiero, con estos versículos, quiero que nos quede totalmente a nosotros claro la forma en que el Señor ilustra la condición nuestra delante de Él. Porque aquí Él nos ve como personas enfermas, necesitadas de un médico. El médico es Él, por supuesto, el médico por excelencia. Pero también nos llama a nosotros, no nos llama justos, sino que nos llama pecadores. Nosotros realmente hemos sido justificados por la fe. Y por eso tenemos paz para con Dios. Pero vamos a ver como dice Mateo 10, verso 6. Miren lo que dice en Mateo 10, 6. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Además de que somos enfermos y necesitamos a nuestro médico, además de que somos pecadores y hemos sido justificados por la fe, también éramos ovejas perdidas. Si bien es cierto, de aquí dice del pueblo de Israel, recordemos que nosotros somos el Israel espiritual, ¿verdad? Entonces, este concepto de ovejas perdidas lo vuelve a repetir a la mujer cananea el Señor en Mateo 15, 24. Mateo capítulo 15 y verso 24. Jesús le contestó: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas
del pueblo de Israel. Hermanos, esta mujer le estaba pidiendo que hiciera misericordia con su hija, pero él le dijo que no era bueno darle el pan de del pueblo a los perrillos. Pero esta mujer no se quedó hasta ahí, sino que le dijo: sí, es cierto, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y eso sorprendió e impactó a nuestro Señor Jesucristo, porque aquí todavía le está negando. No hay duda que el Señor está probando el corazón de esta mujer, como lo hace con nosotros constantemente, hermanos. De esto se desprenden algunas verdades prácticas, hermanos. Y yo quiero aprovechar estas verdades prácticas que nosotros debemos de dejarlas bien claras en nuestra mente y en nuestro corazón. El que predica y predica sin amar la verdad no es más que amar a Jesucristo, y sin amar al prójimo, que son los dos preceptos donde se encierra la ley, los salmos y los profetas, dijo Jesucristo. El que predica y predica sin amar la verdad y sin amar al prójimo es como aquel que ara infructuosamente y nunca siembra una buena semilla. ¿De qué le sirve a una persona estar arando una tierra para dejarla suelta y apta para recibir la semilla, y nunca va a sembrar una buena semilla? Una semilla que lleve la palabra equilibrada de nuestro Señor Jesucristo, y que lo haga con amor, porque hay que hacerlo con amor, como Él lo hizo todo, hermano. Entonces, tiene que ser sembrada con amor. Así lo dice 1 Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 3. 1 Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 3. La Biblia, en lenguaje sencillo, dice: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma y ayudar a los demás. Hermano, nosotros no solamente estamos sembrando una palabra conforme a la letra, sino lo estamos haciendo con el amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones, con el amor con el que Él nos encontró en la condición en la que estábamos. Con ese mismo amor tenemos que seguir haciendo la obra que nos ha encomendado. Entonces, la primera verdad es que el que predica y predica sin amar la verdad y al prójimo es como el que está arando infructuosamente y nunca siembra una buena semilla. Toda predicación del verdadero evangelio equivale a sembrar con amor. Estamos claros en eso. Así como toda oración con un corazón limpio equivale a regar lo sembrado. Después de que hemos predicado el evangelio, después de que alguien ha sido alcanzado por el espíritu de arrepentimiento y se ha quebrantado y le ha pedido perdón al Señor y le ha suplicado que entre a su corazón, hermanos, nosotros tenemos que seguir orando por estas personas con el mismo denuedo con el que lo hemos estado haciendo por nuestros hermanos que han estado graves en algún momento. El Señor se ha estado glorificando en la vida de cada uno de las personas por las que nos han pedido oración. Y el Señor está llevando por misericordia, por pura gracia, está devolviendo la vida a muchos de nosotros para que podamos seguir haciendo la obra con mucho más amor de la que la veníamos haciendo, hermanos.
Entonces, todo predicador diligente y en comunión con Jesucristo sabe lo que siembra. Sabe también cómo se riega con agua fresca la semilla sembrada. Pero solo nuestro Señor Jesucristo sabe lo que se ha de cosechar. Hermano, nosotros hacemos la labor que se nos ha encomendado y lo hacemos con mucho agrado. No solo con agrado, tenemos que hacerlo con mucho amor. Con mucho amor, hermano, como Él lo hace con cada uno de nosotros. Entonces, todo predicador sabe la semilla que siembra. Y sabe también cómo se riega con agua fresca esa semilla sembrada. Pero solo nuestro Señor Jesucristo sabe lo que se ha de cosechar. Así lo dice su palabra. Primera de Corintios capítulo 3, versos 6 y 7. Así nos lo dice. Primera de Corintios capítulo 3, versos 6 y 7. La Nueva Versión Internacional dice: yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Más adelante, en otros versículos de este mismo capítulo 3 de Primera de Corintios, habla también el Señor de la recompensa que a cada uno se le va a dar según la obra que haya realizado y, hermanos, según el amor con que lo haya hecho. Constantemente la palabra de Dios nos menciona antídotos para evitar caer en la tentación de atraer el reconocimiento para nosotros mismos. Esa es la razón por la que el Señor ha puesto que no cuenta ni el que siembra ni el que ciega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Esto es un antídoto para evitar la tentación de buscar reconocimiento para nosotros mismos. Siempre, siempre, hermanos, debemos reconocer que somos lo que somos por la gracia de Dios y glorificar a Jesucristo. Siempre debemos terminar glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice Primera de Corintios, capítulo 15 y verso 10. Primera de Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Estamos hablando del fruto que genera una fe auténtica. La gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos. Aunque no yo, ahí reconoce rapidito el apóstol, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Esa no la producimos nosotros, el Señor nos la da. El énfasis en la parábola del sembrador es sobre la producción de fruto. Las primeras 3 clases del terreno son infructíferos y debemos examinar nuestro corazón cada uno de nosotros, hermano, constantemente, para no ser sorprendidos por ninguna de las causas que están descritas en estos primeros 3 tipos de terreno, en estos 3 tipos de corazones. El primero, un corazón endurecido que no quiere entender la palabra, que es indiferente al mensaje del Evangelio. Cuidado con nosotros, hermano. O que lo rechaza, lo cuestiona con sus propios argumentos y la palabra no logra penetrar en su corazón para dar fruto. Cualquier tipo de corazón, hermanos, puede venir delante del Señor y suplicarle misericordia. Porque dice su palabra que un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. La segunda clase de terreno, pedregales, representa el corazón que se siente atraído por los beneficios del mensaje del reino, pero no considera el costo de seguir a Jesucristo. La sorpresa viene cuando alguien no presta atención o no se le enseñan las demandas del Evangelio. Solo le han presentado un evangelio de ofertas, que le promete todo y que no demanda nada. Se escandalizan y tropiezan al experimentar la incomprensión, las burlas, los insultos, el rechazo y a veces el daño físico por causa del evangelio.
La tercera clase de terreno describe un terreno lleno de malezas, espinosas o cardos. Esta maleza crece más rápidamente que la buena planta. Impiden su desarrollo normal y la ahogan. No le permiten echar raíces. Ni siquiera eso le permiten para dar fruto. Tales personas reciben el Evangelio con las mejores intenciones, pero no le dan prioridad ni valor, ni permiten que el Evangelio haga su obra de transformación en sus vidas. Ellos quieren seguir viviendo su vida de pecado, su vida de libertinaje, su vida de yo hago lo que me agrada, yo hago lo que me complace. A mí nadie me va a decir qué es lo que voy a hacer o qué es lo que tengo que dejar. Entonces, Jesucristo menciona dos cosas que impiden el desarrollo del Evangelio: las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas. Este tipo de personas están distraídos y divididos por sus prioridades y están enfocados en sus propios intereses por las cosas de este mundo y no producen fruto. Este es un día propicio para suplicar a nuestro Señor Jesucristo que seamos de la cuarta clase de terreno. Hoy es un día propicio para suplicarle al Señor y llegar delante de Él con un corazón contrito y humillado. Esa buena tierra que describe el terreno blando, profundo y limpio que recibe la semilla del Evangelio, que le permitimos crecer y dar fruto que se espera, que escuchamos con atención el Evangelio y lo interiorizamos para meditarlo, para escudriñarlo, para grabarlo en nuestro corazón, que oímos la palabra sin cuestionarla y entendemos que es para obedecerla, para ponerla en práctica dócilmente, para llevar fruto al 100%. Solo la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón endurecido, egoísta, orgulloso, lastimado, cansado o triste, puede transformar nuestra vida. Solo la presencia de Jesucristo. Debemos buscar llenarnos de su presencia para poder hacer verdad lo que dice Jeremías capítulo 31 y verso 25. El libro de Jeremías, en el capítulo 31 y verso 25, dice: porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Hoy que hemos estado atravesando desde hace 4 meses esta situación de esta pandemia, que hemos estado tratando de respetar los protocolos de sanitización, de distanciamiento, de cuidado en lo que compramos, de no andarnos sentando en cualquier lugar ni topándonos a las paredes o poniendo las manos en pasamanos. Hoy que hemos estado más tiempo en la casa y eso de alguna manera genera un poco de tensión porque no es lo usual a lo que nosotros estábamos acostumbrados todo el resto de nuestra vida de aquí para atrás. La palabra del Señor dice que va a satisfacer el alma cansada y va a saciar a toda alma entristecida. Amados hermanos, muchos hemos sentido cualquiera de estas situaciones. La tensión que genera estar dentro de casa cuando no se tiene el hábito. Se ha tenido que hacer nuevos hábitos. Hemos tenido que enfocarnos más en la palabra, en la oración, en estudiar, porque no hemos podido tener el privilegio que antes teníamos de congregarnos presencialmente y abrazarnos con tanto gusto, saludarnos, compartir muchas cosas. Entonces, cuando un alma está cansada o está entristecida, denota la ausencia de Jesucristo. Denota que Jesucristo no está ocupando todo el lugar que le corresponde en el corazón. Y tenemos que prestarle mucha atención a eso.
Porque si Jesucristo no está ocupando el primer lugar en nuestra vida, entonces va a ser más difícil para nosotros lo que queda por delante. Porque esto no se termina ya, hermanos. Esto vaticinan que va a durar mucho más tiempo. Entonces tenemos nosotros que vivir con gozo, con el gozo de la salvación y con la paz que Jesucristo nos ha dado. La paz que Él nos ha dado, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, hoy vamos a orar, hermanos, porque necesitamos llenar nuestra vida entera con la presencia de Jesucristo. Porque solamente en Cristo hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre, dice el Salmo 16:11. Solo en Él hay plenitud de gozo. Hoy vamos a orar, vamos a levantar ese clamor. Señor, ten misericordia de nosotros, de todos nosotros, Señor. Síguenos prolongando tu misericordia y permítenos volvernos a ti de todo nuestro corazón que hoy presentamos, traemos a ti. Aquí traemos nuestro corazón arrepentido y dispuesto a que hagas todo lo que has planeado hacer con nuestra vida, Señor. Haz tu buena, agradable y perfecta voluntad en cada uno de nosotros, los que estamos hoy delante de tu presencia, escuchando tu palabra. Haznos convictos de pecado, justicia y juicio, y danos tu gracia para permanecer siempre, siempre necesitados de ti y obedientes, dóciles a tu palabra. Señor, esta noche queremos orar por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes, los que están gobernando nuestro país. Señor, te suplicamos que les des una dosis mayor de sabiduría para que puedan tomar decisiones conforme a tu voluntad, conforme al mandato que ellos han recibido para hacer las cosas dentro de lo correcto y no dentro de lo conveniente de manera particular. Señor, bendice al presidente, a su gabinete, bendice al ejército, Señor, a la Policía Nacional Civil, bendice a las enfermeras, a los médicos, a todos los que trabajan en los hospitales, en las unidades de salud. Por favor, dales una bendición particular, especial, para que ellos puedan llevar a cabo la misión delicada que tú les has encomendado a ellos en esta situación que sabemos nosotros que tú estás bajo el control de todo lo que está ocurriendo. Pero Señor, por favor, bendice a los diputados, Señor. Dales un corazón conforme a tu corazón, Señor, para que ellos puedan sacar adelante la misión que como funcionarios públicos se les ha encomendado también. Bendice, Señor, a todos los que trabajan en limpieza, a todos los camilleros, a todos los que están en todos los lugares de los hospitales, Señor, donde se está tratando estas enfermedades, porque ellos están en la primera línea, Señor. Por favor, dales una protección especial. Bendice a los pastores, Señor, con los que estamos caminando tomados de la mano en amor. Qué amor el que ha habido entre nosotros en estos días, Señor. Bendigo a cada uno de los que esta noche se han conectado y han estado escuchando tu palabra, Señor. Bendícelos de manera muy especial. Cada matrimonio, cada hogar, cada grupo de hijos, los padres, las madres, los abuelos, los tíos que conviven, que tú has permitido de que estén en esa misma casa. Una bendición especial, Señor, para tu pueblo, para mis hermanos y mis hermanas, Señor. Con todo mi corazón, con todo mi amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.